bienvenidas y bienvenidos a esta 10ª edición ya del ciclo de seminarios online organizado por la Real Fundación Victoria Eugenia, a quien de modo personal quiero agradecer la gentileza de haberme invitado a moderar esta sesión. Es para mí un motivo de satisfacción estar aquí y, en primer lugar, lo que quiero es disculpar la presencia de don David Silva, el presidente de la Real Fundación Victoria Eugenia, que por problemas de agenda de último minuto, de última hora, no ha podido asistir, pero bueno, está con todos nosotros, en cierto modo. Es hoy el 10º seminario de este ciclo, como mencionaba anteriormente, un proyecto que ha tenido una acogida notable en el mundo de la hemofilia y de la hemostasia, y una iniciativa que tiene el reconocimiento de haberse organizado con unos medios limitados, pero con un entusiasmo tremendo. Hasta ahora 9, este es el 10º seminario, como decía, de aspectos de interés. Y en particular el aspecto que se va a gestionar esta tarde, o que se va a debatir esta tarde, cuenta con 2 personas de altísimo nivel, que además aceptaron de forma entusiasta la invitación que se les lanzó y en un tiempo muy limitado. Ellos son Víctor Jiménez Yuste, que es el jefe de servicio de hematología del Hospital Universitario La Paz en Madrid, y la doctora Gloria González Asiguino-Laza, que es presidente, entre otras circunstancias, fundamentalmente presidente de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular y una experta reconocida en el campo de la terapia génica. El motivo de la charla de esta tarde, que está patrocinada por 2 compañías farmacéuticas, Octafarma y Roche, a quienes desde aquí también les envío un agradecimiento sentido por su colaboración desinteresada. El motivo de hoy es una reflexión acerca de las terapias avanzadas en hemofilia en el futuro. Hemos pedido a ambos ponentes que repasen de una forma sucinta el estado actual y sus opiniones personales acerca de 2 aspectos importantes en el manejo de la hemofilia. Uno de ellos el que hace referencia a las terapias, vamos a llamarles convencionales, y otro el que hace referencia a las terapias, vamos a llamarles inconvencionales, como es la terapia génica. Es difícil establecer una barrera entre lo que es una y otra, porque ambas están dirigidas a un objetivo primario, que es conseguir que las personas que padecen hemofilia, sobre todo en sus formas clínicamente más significativas, al final acaben como propone la Federación Mundial de Hemofilia, llevando una vida y desarrollando una vida dentro de los cauces de la normalidad. Para eso hay distintas estrategias y quién mejor que estos 2 espectaculares ponentes para poder ofrecernos su punto de vista. Disponen de un tiempo aproximado de unos 20 minutos para hacer una exposición teórica y sobre todo de lanzar sus propias reflexiones, y tan importante como las exposiciones teóricas que vendrán a continuación es el debate que se suscitará a continuación. Para eso, todos los que estéis conectados, más de una centena de personas, a quienes también agradezco su interés por participar de forma, en principio, pasiva, pero sí que me gustaría animaros que a través del enlace que tenéis, del correo electrónico que tenéis en la plataforma, formuléis todas las preguntas que os parezcan oportunas. Estoy convencido de que hay muchas dudas y muchas preguntas no respondidas que a lo mejor no se podrán resolver, pero sí al menos podremos debatir sobre ellas e intentar entrever qué es lo que nos depara el futuro. Ese es el título de la presentación de hoy, la actualización y proyección de futuro. Por eso elegimos esta frase, la proyección a futuro de las terapias avanzadas en hemofilia. No quiero robar más tiempo al evento, volver a dar las gracias a todas las personas que ya he mencionado, pero también a las personas a las que no he mencionado y que son fundamentales e indispensables para estos ciclos de reuniones. Todos han tomado este trabajo con un enorme entusiasmo y bueno, el fruto está aquí. Las preguntas que enviéis las compartiremos internamente a través del chat, intentaremos darle un debate a todas ellas y en la medida de lo posible ofrecer o iluminar alguna de las partes más oscuras que hayan podido quedar. Así que sin más dilación y agradeciendo de nuevo a todos por vuestra presencia y por vuestra colaboración, quiero dar paso a la primera presentación que recibe el título de Futuro de los tratamientos en hemofilia por parte del doctor Víctor Jiménez Yuste. Víctor, tu turno. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Santiago. Yo sumarme los agradecimientos
que has comentado, tanto a la Real Fundación Victoria y Eugenia, a estos ciclos de seminarios que, bueno, en el cual he tenido la suerte ya de participar, y bueno, a todo el comité organizador, los sponsors y sobre todo bueno, al esfuerzo que habéis hecho para mantener estos seminarios y estos ciclos que vayan ya por una 10ª edición que, bueno, que dadas las circunstancias actuales ya es un auténtico récord, con lo cual felicitaciones a todos, a la gente que está detrás, a Cristina, etcétera, etcétera. Yo quisiera, acerca de este planteamiento del futuro del tratamiento de la hemofilia, y espero que pueda estar viendo en mi pantalla, yo he hecho una reflexión casi más cercana al presente, en el sentido de que, bueno, de que el futuro forma parte del presente y seguramente, bueno, pues de alguna manera acercaros poco a poco lo que es el presente hasta lo que puede ser el futuro. Y como decía el doctor Bonanat, bueno, pues al final unas reflexiones personales acerca de cuáles pueden ser las ventajas dentro del mundo de la hemofilia. Estos son mis conflictos de interés. La verdad que intentar adivinar cuál es la situación futura del tratamiento en España, sinceramente va a ser complicado. Va a ser complicado en el sentido de que, bueno, de que no sabemos muy bien hacia dónde caminamos en este aspecto, pero desde luego, sin lugar a dudas, será algo complejo, pero bueno, yo creo que es satisfactorio porque hasta ahora, de alguna manera, hemos llegado a tener unos tratamientos adecuados a nivel nacional, siempre de alguna manera un poco más retrasados o un poco más complejos que en otras partes a nivel europeo. Pero sí que es cierto que hemos conseguido estar ahí a través de la ciencia, a través de los ensayos, a través de diferentes alternativas, con lo cual yo creo que sí que llegaremos a tener un futuro adecuado. Porque, ¿qué hemos conseguido mejorar? Hemos conseguido mejorar ya la prevención en cuanto a los sangrados, cada vez tenemos mejores alternativas al respecto. Tenemos un incremento de la calidad de vida, que como bien decía el doctor Bonanat, es el objetivo que se plantea la World Federation, llegar a una calidad de vida similar a la actual. Y desde luego el objetivo sería disminuir en la medida de lo posible lo que supone la carga o cómo, para llegar a esos objetivos, cómo podemos disminuir esta carga de la enfermedad, ¿no? ¿Cuál es el panorama terapéutico actual y que podemos ir extrapolando hacia el presente? Bueno, pues digamos tenemos los productos de vida media estándar y utilizar un poco la nomenclatura inglesa porque, bueno, para distinguirlos. Los conocen bastante bien, los productos plasmáticos y recombinantes, no vamos a entrar. Algo que ya es presente, como son los productos de vida media extendida o semivida prolongada. Básicamente estos productos han llegado en los últimos años tanto en el campo de la hemofilia A como en el campo de la hemofilia B en diferentes formas, que en el campo de la hemofilia B tanto con la fusión al fragmento FC, a la albúmina o a la glicopegilación, y en el caso de la hemofilia A solo la fracción FC y la glicopegilación. Y lo que hemos conseguido es, bueno, de alguna manera prolongar esa semivida, es decir, intentar prolongar la semivida, lo que supone que bueno, en esta carga que tenemos de la hemofilia, en la cual tenemos que administrar de manera repetida factor, bueno, pues hemos conseguido de alguna manera bien espaciar lo que eran las administraciones o bien en algunos casos incrementar los niveles de los pacientes. Si bien ha sido un cambio casi radical o fundamental en el caso de la hemofilia B, en el caso de la hemofilia A, bueno, pues digamos que ha sido menor, pero no debemos infraestimar este cambio. Creo que hemos conseguido de alguna manera mejorar en algunos aspectos la profilaxis en nuestros pacientes, bien incrementando los niveles o, como les decía, bien prolongando esta administración. Siguiendo un poco con esta dinámica, el futuro pasa también por lo que se ha llamado los productos, en este caso únicamente lo que se llama high sustain, los niveles elevados más mantenidos, y en este caso, bueno, es un producto que ya tiene nombre, que sería efanesoctocog alfa, de acuerdo, que lo que ha hecho básicamente es sobre la molécula de factor 8, de acuerdo, añadido dos circunstancias. Uno, que es una molécula, que es el STEN, que aumenta la vida media.
Nuevamente lo que ha modificado, ya se conocía esta unión al fracción FC, es decir, que favorece la recirculación del producto. Y finalmente lo que se ha añadido es, de alguna manera, esta mutación del factor von Willebrand, que lo que hace es que no se una, no existe al factor von Willebrand endógeno. ¿Qué es lo que ha supuesto? Que esta molécula, con todas estas modificaciones, no se una a este factor von Willebrand endógeno, que era el que limitaba de alguna manera la vida media de los productos. Bueno, pues lo que hemos conseguido es que si la vida media normal de un producto recombinante, la tenemos en gris, está aquí, vemos como la administración de un producto de vida media estándar, es decir, prolongada, esto que les he mostrado previamente, llegábamos a estos niveles, podamos, de acuerdo, con la misma dosis, de acuerdo, llegar a la semana a niveles aproximadamente de un 10%. Es decir, que una administración intravenosa de este producto semanal pudiera conseguir llegar a este 10%. Bueno, pues este es uno de los, digamos, productos a venir, uno de los adelantos que tenemos actualmente. Se están desarrollando los estudios en fase 3 y probablemente en unos años tengamos la posibilidad de tener en el mercado un producto que consiga niveles como aproximadamente de un 10% con la administración semanal, utilizando básicamente factor 8 y de forma intravenosa. Continuando con este programa terapéutico, obviamente ha aparecido lo que se ha debido llamar las terapias no sustitutivas o con diferentes nombres, diferentes circunstancias, entre ellas, bueno, pues el emicizumab, que básicamente le voy a comentar. No voy a entrar mucho en el MyMate, que es una variación de emicizumab, pero que también ya está en investigación. Sí comentaré algunas palabras del resto de los demás. Y como les decía, emicizumab, bueno, pues ya es presente, y digo presente porque, bueno, esto fue la primera, de alguna manera, presentación cuando se habló del fase 1 de la terapia, bueno, disruptiva. Para los británicos, disruptivo es un cambio radical en el sentido, bueno, como se ha comentado y como el propio artículo comenta en esta presentación, bueno, lo que puede suponer el correo electrónico al correo postal o los teléfonos inteligentes a los teléfonos clásicos que teníamos en las casas. Y bueno, el mecanismo de acción, para aquellos que lo conozcan, que yo creo que la mayoría de ustedes ya lo conocen, es un anticuerpo bioespecífico, es decir, es un anticuerpo como los que tenemos en nuestro organismo. Lo que ocurre es que este anticuerpo tiene de alguna manera, dos circunstancias de que es capaz de unir, ¿de acuerdo?, dos moléculas. Uno que es el factor 9 activado y otro el factor 10. Y en este complejo lo que hace es que activa ambos, sustituyendo el efecto del factor 8, con lo cual vienen pacientes que no tenían factor 8 o vienen pacientes que tenían inhibidor, conseguía controlar la coagulación. Y esta fue la primera publicación, que fue un hito y una mejora, esta reducción del 87% en el sangrado en los pacientes que tenían profilaxis con emicizumab comparado con los que no. En el caso de los inhibidores, no habíamos conseguido nunca esta reducción en inhibidores. Esto mismo fue capaz de reproducirse, ¿de acuerdo?, a nivel de los niños. Estas son la comparación antes y después de entrar en emicizumab en niños, como la barra azul son los sangrados antes y la amarilla son los sangrados posteriormente, es decir, que muchos llegan a cero, es decir, que fuimos capaces de hacerlo. Y posteriormente lo que se hizo fue trasladar este mismo modelo a los pacientes sin inhibidor, ¿de acuerdo? Y lo que se veía obviamente era que, comparando la demanda con la dosis semanal o bisemanal, había una reducción importante, pero eso ya lo esperábamos obviamente, porque ya se veía en los ensayos previos con inhibidor. Pero lo que sí que llamó la atención es que los pacientes que estaban ya en verde, en profilaxis previamente con factor 8, se era capaz de mejorar. Había todavía un hueco, había un espacio para una mejora, una reducción inclusive del sangrado de un 68%. Bueno, y esto mismo fue capaz de alguna manera de expresarse o administrarse ya cada 4 semanas. Esa es una realidad, pero eso forma parte un poco de este presente futuro que estamos trabajando.
el emicizumab está ahora mismo, yo por suerte, en el mercado, y todavía quedan moléculas por llegar. Y entre ellas de estas moléculas, posteriormente se hablará, Gloria, de la terapia génica, pero bueno, yo quisiera de alguna manera apuntar en algunos de estos datos en esta visión diferente de la coagulación. Esta sería la situación habitual que tenemos en un paciente con hemofilia, en el cual le faltan proteínas que favorezcan la coagulación, esas bolitas de color rojo, y sí que tienen todos los anticoagulantes naturales, es decir, todas esas moléculas que favorecen que se produzca, que estemos anticoagulados. En situaciones normales sería esta, ¿de acuerdo? Sería en la cual habría un equilibrio entre las proteínas que favorecen la coagulación y las proteínas anticoagulantes, con lo cual no habría trombosis, pero tampoco habría sangrado. Lo habitual o lo común hasta actualmente es añadir de alguna manera en este lado, añadir bolitas rojas, es decir, añadir factores sustitutivos de la coagulación. Y en este nuevo modelo lo que se busca es retirar anticoagulantes, es decir, retirar esas moléculas en condiciones normales nos protegen de la trombosis, pero que al tener una tendencia hemorrágica, hacia al no tener proteínas que, digamos, que favorezcan la coagulación, haría que este equilibrio vuelva. Bueno, pues dentro de este equilibrio hay una molécula, ¿de acuerdo?, que son los inhibidores del anti-TFPI. Hay varias moléculas en desarrollo, ahora veremos básicamente dos, y la primera es el concizumab. Por no entrar en muchos detalles, por complicar de alguna manera la presentación, que no es el objetivo, esta molécula que se llama TFPI, de las siglas inglesas, inhibidores de la vía del factor tisular, es una molécula esencial. ¿Para qué? Para que no exista la tendencia a la trombosis. Si la bloqueamos con un anticuerpo como es el emicizumab, deja de actuar y permite que en aquellos pacientes con una coagulopatía, bien sea una hemofilia A o una hemofilia B o cualquier tipo de otro déficit, que es la diferencia que veíamos con el emicizumab, conseguimos, de acuerdo, que al final se produzca la coagulación. Es decir, este inhibidor, este bloqueo, permite a cualquier tipo de déficit de factores, de la coagulación, conseguir que se produzca esta formación del coágulo. Y estos resultados ya se han visto, ¿de acuerdo?, en el fase 2 y actualmente está en marcha la fase 3, que es capaz de hacerlo en la hemofilia B con y sin inhibidores. Es decir, que los resultados son esperanzadores. Pero es que además también estaba en marcha otro anticuerpo, que es el marstacimab, que también lo que está trabajando en este campo, y también está en marcha la fase 3. Es decir, que tenemos de alguna manera datos positivos al respecto. Básicamente, para ir terminando, el futuro es también otros anticoagulantes, que es la titrombina. La titrombina no deja de ser más que, de alguna manera, como ven aquí, un elemento clave que es capaz de la mayoría de los factores de la coagulación activados, la titrombina lo que hace es inhibirla. Lo que se utiliza es algo que existe desde las plantas hasta los seres superiores, que son un RNA de interferencia. Lo que se hace es silenciar, para que lo entiendan, la producción. No se produzca, ¿de acuerdo?, la antitrombina, pero utilizando este mecanismo de acción, que es bastante interesante, lo que se ha conseguido es reducir los niveles de antitrombina. Y en los diferentes ensayos clínicos, actualmente se están probando en hemofilia A y en hemofilia B, se podría ampliar igual que el resto de oportunidades o vías que veíamos previamente. Se podría de alguna manera explorar otras coagulopatías. Y a este respecto, bueno, pues se están buscando diferentes moléculas dentro de la coagulación. Quizás la más avanzada podría ser también los inhibidores de la proteína C, es decir, diferentes puntos en la coagulación donde pudiéramos trabajar e inhibir. ¿Para qué? Para buscar romper este equilibrio entre el sangrado y la coagulación, es decir, esta balanza, para volver a reequilibrarla y conseguir que nuestros pacientes con hemofilia, por una vía alternativa, tuviesen una oportunidad diferente a la clásica del tratamiento sustitutivo.
Dentro de este panorama que hemos ido viendo, no voy a entrar obviamente en la terapia génica porque posteriormente Gloria nos va a hablar de la terapia génica, saber que hay en marcha de diferentes estudios con diferentes compañías, tanto en hemofilia A como en hemofilia B, y que ya hay datos a largo plazo de duraderos y duración a este respecto, pero bueno, lo discutiremos, yo creo que ese es el futuro. Y quizás la parte más de reflexión a este respecto, que es un poco lo que queríamos comentar, lo deja para final, es decir, ahora mismo tenemos un gran abanico, lo que nunca hemos tenido de alguna manera en el campo de la coagulación, es decir, tenemos muchas moléculas, tenemos a la vez muchos factores en este tronco unido en cuanto a factores que influyen en cada uno de nuestros pacientes que tratamos día a día, tanto en perfil farmacocinético, la salud articular, si es adherente, qué tipo de vida, qué ejercicio, qué fenotipo hemorrágico tiene. Es decir, hay una serie de elementos que son muy importantes y fundamentales al respecto, que lo que hacen de alguna manera es que tengamos que elegir. Y yo creo que ese es el reto clave en el futuro. Quisiera comentaros únicamente, bueno, pues un poco a raíz de este artículo que se ha publicado recientemente, en el cual, bueno, pues sería buscar cuál sería el tratamiento óptimo, sobre todo buscando una orientación, o sea, en el compartir decisiones con nuestros pacientes, ¿no? Yo creo que es interesante al respecto que identifiquemos primero cuál es el tratamiento más idóneo según una serie de características. Es decir, tenemos que valorar todas las variables de nuestros pacientes. Esto es válido para el 2021, pero probablemente podamos extenderlo mucho más allá, podamos extenderlo más allá con las terapias futuras, ver cuál es el fenotipo hemorrágico, cuál es la situación articular, cuáles son los tratamientos que llevan actualmente, valorar la farmacocinética de cada uno de nuestros pacientes, cuáles son los accesos venosos, qué percepción tienen, porque es importantísimo discutir con con toda nuestra comunidad de pacientes, qué percepción tiene o qué esperanzas tienen sobre los tratamientos. Yo creo que el estilo de vida muchas veces deberíamos discutirlo de manera más profunda. La adherencia al tratamiento es importante. Sí que es cierto que en el campo de la hemofilia la adherencia es muy elevada y probablemente la OMS ha dicho y ha dejado claro que quizás el mayor avance terapéutico que pueda existir en los pacientes con patologías crónicas sea una buena adherencia. Es decir, por mucho que evolucionemos el tratamiento, si no conseguimos que toda la comunidad de pacientes se adhieran al tratamiento en el cual hemos discutido muchas veces, no avanzamos nada, con lo cual quizás es la mayor inversión que podemos hacer. Y esas son las variables que están, como ven, están un poco separadas, más comunes, pero es que hay muchísimas más, como todo lo que es el ecosistema psicológico que desconocemos muchas veces, si hay un ambiente adecuado para hacer los cambios, debemos conocer el resto de las comorbilidades, es variable según la edad, si hay anticuerpos o no, las características morfométricas, es decir, hay una serie digamos, de elementos que hacen que debamos tener en juego al respecto a la hora de tomar una determinación de tratamiento. Y quizás las más objetivas que podamos, y digamos, las más importantes a la hora de tomar una decisión, pasan bueno, pues por valorar el fenotipo hemorrágico, que puede ser valorado fácilmente hoy en día con todas las aplicaciones o con que muchos de ustedes manejan, e inclusive a través, bueno, si no, de los registros que tenemos en papel. El estado articular, que bueno, en la mayoría de los casos estamos cada día trabajando más en la valoración por parte de los especialistas y con los equipos de ultrasonidos y las exploraciones físicas. La adherencia, que muchas veces es valorada bien por la enfermera, el hematólogo, o muchas veces los servicios de farmacia. Los accesos venosos, que bueno, nuestros equipos de enfermería suelen valorar de manera bastante adecuada, y el estilo de vida, que bueno, de alguna manera podemos valorarlo muchos miembros del equipo. Y con todo eso, y no quisiera complicar mucho lo siguiente, porque tampoco sería el objetivo, se puede intentar, de acuerdo, con estas variables, intentar
conseguir al final, no es el objetivo de esta presentación, pero sí que para nosotros como hematólogos podríamos de alguna manera llegar a considerar en qué momento debemos cambiar, cuál sería el tratamiento más adecuado en cada uno de los pacientes. En general, yo creo que para nosotros, los accesos venosos difíciles es un tema muy importante, especialmente en niños pequeños, es decir, lo que nos puede hacer a modificar. Que a veces pensamos siempre que un paciente que tiene una adherencia poca o mala la va a tener a un tratamiento nuevo. No tenemos por qué, porque a veces si modificamos, si discutimos y trabajamos en esto, sobre todo en los grupos de adolescentes, podemos mejorar y podemos buscar un tipo de tratamiento nuevo. Hay pacientes que son físicamente muy activos, que muchas veces desconocemos o que muchas veces debemos preguntar y que probablemente se beneficiarían de los nuevos tratamientos. Hay pacientes que tienen un fenotipo diferente de sangrado, mucho más importante del resto, y a veces tenemos que valorarlo, y yo creo que se beneficiarían muchísimo de este gran avance o estos avances en el tratamiento. Y sobre todo aquellos que todavía no perciben o no están en regímenes de profilaxis, ¿de acuerdo? Que está en tratamiento a la demanda, pueden ser subsidiarios de estas mejoras. Ya para ir acabando, yo creo que las nuevas terapias parten de una investigación que, por supuesto, hemos conseguido que hoy en día sea una realidad, que siempre han buscado este aumento en la calidad de vida de nuestros pacientes, que no debemos olvidar que la profilaxis es, sin lugar a dudas, nuestro eje importante, que también debemos tener un seguimiento de los efectos adversos, es decir, como todo tratamiento nuevo tiene sus contraprestaciones en efectos adversos, pero que bueno, que debemos seguir, y en esta balanza debemos tomar las decisiones, que los pacientes con artropatía pueden beneficiar de todos esos tratamientos también. Es decir, no pensemos que únicamente en aquellos que tienen unas articulaciones dañadas, sino que los pacientes con artropatía podemos mejorar, y es el momento de hacer un cambio radicalmente en ellos, que sin lugar a duda debemos buscar el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes, es decir, debemos con una serie de variables estudiar y analizar, y que seguramente la curación, como veremos, es el punto final a este respecto. Yo quisiera acabar con una analogía que a lo mejor, bueno, algunos ya la han visto porque la he reutilizado algunas veces, ¿no? Yo creo que probablemente en un futuro, cuando mostremos esto no sé, a nuestros nietos, no van a saber lo que es, porque probablemente el futuro pase por esto. Bueno, pues yo creo que para llegar aquí aún tenemos que conocer un poco cómo funciona todo el sistema actual a este respecto. Y nada más, daros las gracias por haberme permitido estar con todos vosotros, y bueno, pues como decía el doctor Branat, bueno, pues estoy dispuesto luego a discutir cualquier tema que queráis. Muchas gracias, Víctor. La verdad es que la analogía es, yo creo que perfectamente elegida, ¿no? Y da mucho que pensar. Es como la imagen del teléfono de rueda, ¿eh? Muy parecido en términos de modernidad. Has hecho una presentación fantástica, como siempre, con muchísimos datos, pero también muchas cuestiones probablemente para poder reflexionar y pensar sobre ella. Pero esto lo dejamos para, como tú muy bien decías, para la parte final. Ahora es un placer dar la entrada a Gloria González Asignoraza. A ella la presenté anteriormente como presidenta de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular, pero hace más cosas que esta, y su trabajo fundamentalmente se desarrolla en el Instituto de Investigación de la Universidad de Navarra en Encima, donde ella es, si no digo mal, subdirectora, ¿no? e investigadora en el programa de terapia génica y regulación de la expresión génica. Creo que esa es la manera más adecuada quizá, y si no ella que me corrija, de presentarle. Es una persona extraordinaria con la que siempre que he tenido la oportunidad de escucharle he aprendido cosas, siendo como soy lego en esta materia y seguiré siendo probablemente durante muchos años, pero está muy bien tener a alguien que es capaz de transmitir el conocimiento, que es su virtud fundamental. Su tema, ya lo he mencionado, es el futuro de la terapia en hemofilia en cuanto a los aspectos de la terapia génica. Luego podremos hablar de esto, pero creo que la hemofilia se comporta como una enfermedad modélica en muchos aspectos,
desafortunadamente por la existencia de la propia enfermedad, pero las condiciones que la envuelven hacen que los modelos de terapia génica sean particularmente interesantes como resultado y como terapia prácticamente ya en el mercado, pero también como modelo experimental. No quiero robarle ya más tiempo, más que darle la bienvenida y de nuevo agradecerle su participación. Gloria, toda la escena es tuya. Hola, bueno, buenas tardes y en primer lugar muchísimas gracias por invitarme a participar en este foro. Muchísimas gracias a ti, Santiago, y a la Fundación Victoria Eugenia. Yo voy a tratar de hacer una presentación en la cual voy a empezar con un poco de introducción de qué consiste la terapia génica y más concretamente la que utiliza virus adenoasociados, para luego centrarme en los problemas que se han descubierto asociados a la terapia génica, donde digamos que la hemofilia ha jugado un papel trascendental, porque ha sido donde hemos descubierto muchas de las limitaciones de la terapia génica actual y en un campo en el que ahora mismo estamos tratando de dar soluciones. Entonces voy a contaros un poco cuáles son esas limitaciones y por otro lado, qué se está haciendo a nivel experimental para tratar de solucionarlo, ¿vale? Entonces, bueno, mi conflicto de interés y básicamente la terapia génica es introducir, eliminar o cambiar el código genético del paciente con el objetivo de tratar una enfermedad. Eso es la terapia génica, usar material genético para curar. Entonces, cuando usamos material genético para curar, es muy importante entender que nosotros necesitamos un vehículo para introducir ese material genético a la célula. No es fácil introducir DNA hasta el núcleo de la célula y para eso necesitamos un vehículo. Que nosotros normalmente lo que hacemos es utilizar para ello los mejores vehículos para introducir material genético en un individuo, que son los virus, ¿no? Son las máquinas perfectas que la naturaleza nos ha dado para introducir material genético, porque es lo único que hacen, introducir su material genético para producir sus propias proteínas y normalmente replicarse y en general suelen ir asociados a producir una enfermedad porque tienen un efecto tóxico. Nosotros lo que hacemos en terapia génica es eliminar los genes virales. De esa manera introducimos un espacio en ese virus para introducir los genes terapéuticos, ¿no? De manera que convertimos un virus en lo que llamamos un vector viral. En el caso concreto de los virus adenoasociados, tienen unas particularidades que los hacen sumamente atractivos para su uso en terapia génica, ¿vale? Algunas características generales son que son muy pequeñitos, son de los virus más pequeñitos que infectan seres humanos, tienen un tamaño de 20-25 nanómetros y tienen su composición en cuanto a genoma es que es un DNA lineal de cadena sencilla, también muy pequeñito. El tamaño del genoma es de 4,7 kilobases. Esto nos va a servir para entender por qué se usan determinadas formas de transgen, o sea, de cDNA para expresar una proteína. Pero las particularidades que los hacen atractivos para su uso en terapia génica son que son de manera natural defectivos en replicación. Es decir, cuando infectan una célula, se permanecen latentes en la célula y no se replican. De manera que si yo infecto a un individuo con estos virus, se queda en la célula tal cual. Necesitan de la coinfección de un virus más complejo para terminar su ciclo y formar nuevos virus. Y luego, por otro lado, es un virus al cual no se ha asociado ninguna patología. O sea, no hay ninguna enfermedad asociada a la infección por virus adenoasociado. De manera de que de forma natural son virus muy seguros, ¿no? Esta es la estructura de un virus adenoasociado en cuanto a su genoma. Tienen dos únicos genes, que uno se denomina REP y codifica para las proteínas que están implicadas en su replicación y el otro se llama CAP y es el que va a dar lugar a las proteínas de la cápside. Esta cápside icosaédrica que veis aquí representada, ¿no? Y esos dos únicos genes son el material genético
que contiene este virus, además de unas secuencias que están en sus extremos y que les sirven como señal de empaquetamiento, de inicio de la replicación, y que son unas secuencias muy pequeñitas con forma de horquilla. Cuando nosotros hacemos un virus ADN asociado recombinante, quitamos tanto el gen rep como el gen cap y los sustituimos por el material genético terapéutico. Y solamente necesitamos que estén en las esquinas estas secuencias que funcionan como señal. Es para que ese DNA sea reconocido como un DNA de virus, ¿no? Y entonces cuando yo lo pongo en mi sistema de producción, lo único que se va a encapsidar en esas cápsides icosaédricas es ese genoma recombinante. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo producimos? Si yo le quito todo al virus, ¿cómo luego lo puedo producir en el laboratorio? ¿Cómo produzco yo unos virus adeno-asociados recombinantes que lleven mi material genético terapéutico? Pues para ello lo que hacemos es en células en cultivo, en células que nosotros amplificamos en el laboratorio, unas células muy controladas con unas características muy especiales, yo le meto todos los elementos necesarios para que esas células sean capaces de producir nuevos virus. Pero solamente el genoma recombinante, el genoma que tiene el gen terapéutico, llevará esas secuencias denominadas ITRs y será el único material genético que será empaquetado. Y todo lo demás se lo doy digamos, de manera exógena, pero en el interior de esa célula, ¿vale? Y además, una cosa que os sonará si estáis si habéis seguido un poco el tema de la terapia génica, es que yo puedo producir virus adeno-asociados con distintas cápsides, que es lo que llamamos serotipos. Se ha utilizado el serotipo 8, el serotipo 5, el RH10, el 3, o sea, se han utilizado muy distintos serotipos que se producen exactamente de la misma manera. Lo único que hago es cambiar el gen cap, el gen que codifica para la cápside. Todo lo demás lo mantengo igual y dependiendo de ese gen cap produciré virus con distinto serotipo, ¿vale? Y estos son los virus que se han utilizado en terapia génica tanto de hemofilia B como de hemofilia A, ¿no? Y en lo que se basa la terapia génica para las hemofilias es en utilizar el hígado como una fábrica de producción de los factores de coagulación y más concretamente dentro del hígado los hepatocitos, ¿no? Además los hepatocitos se caracterizan por ser células que tienen una capacidad de producción de muchas de las proteínas que se encuentran en circulación, ¿no? De manera que es una máquina perfecta para poder producir proteínas que luego yo necesito en circulación. Entonces lo que se hace en terapia génica de hemofilias es administrar estos virus recombinantes portadores del gen terapéutico y le dejas al hepatocito que produzca estas proteínas. En el caso de la hemofilia B se ha utilizado el cDNA que codifica para el factor 9 wild type, o sea, la versión normal, o una versión, la denominada Padua, que es como 8 veces más activa que la versión sin modificar. Y en el caso de la hemofilia A, como el cDNA del factor 8 es muy grande, no entra en un virus ADN asociado. Su tamaño es superior a 4,7 kilobases. Por ese motivo, en el caso del factor 8, lo que se ha hecho es utilizar, digamos, una versión reducida del factor 8 que mantiene su actividad, pero se ha eliminado el dominio B. ¿De acuerdo? Con estos vectores se han hecho diferentes ensayos clínicos utilizando distintos serotipos y este es un ejemplo de tratamiento de hemofilia B, donde el sponsor es Pfizer junto a Spark, que fue el que lo desarrolló. Y como veis aquí, en estos pacientes se observa, ¿no?, una expresión de manera sostenida a lo largo de un año del factor de coagulación 8 y además esta expresión sostenida del factor de coagulación 9, se traduce en una reducción en el número de sangrados
en estos pacientes. Por tanto, en este caso y en este ensayo clínico fase 1-2, el tratamiento con EIB para la hemofilia está funcionando muy bien. De la misma manera, este es un ensayo clínico para hemofilia A. En este caso, el vector utilizado es un EIB serotipo 5 que se administró de la misma manera a pacientes, y estos son datos a 4 años tras la primera fase del ensayo clínico. En este caso, los niveles de factor de coagulación 8 que se alcanzaron en el pico fueron niveles muy altos, sobre todo en la dosis alta, y lo que se observa, como podéis ver en la gráfica, es que estos niveles de factor 8 van reduciéndose a lo largo del tiempo. Esto no ocurre en hemofilia B. Los datos más largos que tenemos en ensayo clínico de hemofilia B son a 10 años con niveles sostenidos de expresión. Sin embargo, en hemofilia A parece que existe algún impedimento que hace que con el tiempo la expresión del factor de coagulación vaya bajando. Y luego, cuando vayamos entrando en cuáles son los problemas, pondré sobre la mesa varias hipótesis que se están discutiendo sobre por qué está ocurriendo esto y cómo se podría resolver el problema. Sin embargo, y a pesar de que veamos esta bajada, cuando se analizan los sangrados en estos pacientes, incluso hasta 5 años después, como veis, se mantienen controlados. Y yo ahí no voy a entrar porque creo que sí que existe dentro de la comunidad de hematólogos cierta discusión sobre cómo, viendo esta reducción en los niveles, todavía a nivel funcional parece ser que los pacientes están protegidos, pero como no es mi campo, yo creo que esto lo podéis discutir posteriormente. Entonces, os he mostrado 2 ensayos en los que parece que el tratamiento está funcionando muy bien y se consigue el objetivo deseado, ¿no? Que es que los pacientes dejen de sangrar y sean además independientes de infusión de factor de coagulación recombinante. Sin embargo, por ejemplo, en este ensayo clínico, donde se utilizó otro serotipo diferente y otra construcción diferente, en este caso se hizo una optimización de codones del cDNA que codifica el factor 9, lo que vieron fue que tras el tratamiento los pacientes empezaban a expresar niveles terapéuticos del factor 9 y, sin embargo, al cabo de un tiempo se observaba una elevación de transaminasas que se asociaba a la pérdida de la expresión de la proteína. Y en el momento en que se observa una elevación de transaminasas, y ya es algo muy común en la terapia génica dirigida al hígado, se comienza un tratamiento con corticoides. Porque se ha observado que esta elevación de transaminasas va asociada a un desarrollo de una respuesta celular de tipo T, que hace que elimina los hepatocitos que contienen el genoma terapéutico, ¿no? Como veis aquí, estos serían los niveles de expresión de la proteína terapéutica y estos son los niveles de transaminasas. En este momento empezamos el tratamiento con corticoides. Y además, si veis aquí, esto es un análisis de respuesta celular tipo T que produce interferón gamma y como veis aquí coincide una elevación de la respuesta T con una elevación de transaminasas. Sin embargo, en este caso, el tratamiento con corticoides no evitó la pérdida de la expresión del gen terapéutico, ¿vale? O sea que aquí realmente hay un problema porque el tratamiento que funcione lo hace de manera transitoria. Entonces, otro factor que también se observa, ¿no?, en los datos que os he mostrado es la gran variabilidad que hay de paciente a paciente. Hay pacientes que expresan niveles incluso suprafisiológicos y otros pacientes en los que los niveles son pues, del 5% de los niveles normales. ¿Por qué esa variabilidad? Y esa entender por qué hay esa variabilidad y por qué se pierde la expresión nos va a ayudar, ¿no?,
a desarrollar nuevas estrategias que eviten esa pérdida o esa variabilidad. Entre los factores que nosotros sabemos que afectan a la eficacia de los EIB se encuentran la presencia de anticuerpos frente al virus, porque aunque sea un virus no patogénico, es un virus y es reconocido por el sistema inmune y el sistema inmune desarrolla anticuerpos que pueden bloquear su infección. Por otro lado, siendo de nuevo como son virus, pueden activar la respuesta inmune de la célula, la respuesta innata de la célula, de manera que pueden inducir respuestas inflamatorias que además condicionarán una respuesta celular o humoral posterior. Además, el hecho de que se desarrolle una respuesta celular, como acabamos de ver, hace que la célula que contiene el DNA terapéutico se pierda. ¿De acuerdo? Y luego también estas respuestas inflamatorias frente al vector pueden ser incluso peligrosas en algunos casos cuando las dosis son muy altas. No en el caso de hemofilia, pero sí se ha visto en otras enfermedades. Y luego otro factor que parece que es importante, o por lo menos existe ese digamos, concern, no sé traducir lo que haciendo, esa duda entre los que hacen terapia génica de hemofilia es si no quizás el problema es que no estamos expresando el gen terapéutico en la célula que normalmente lo hace y eso puede provocar un estrés en la célula y la eliminación de esta célula. Entonces, la primera limitación que hemos visto, ¿no?, es que nosotros podemos desarrollar anticuerpos neutralizantes o bien los tenemos ya que bloqueen la infección. Y además estos anticuerpos neutralizantes también pueden activar el complemento y esto puede inducir el desarrollo de efectos adversos. ¿Qué estamos haciendo para tratar de evitar esos anticuerpos de manera que todos los pacientes, tengan o no anticuerpos, puedan ser tratados y que además no condicione esa activación de una respuesta del complemento? Pues en primer lugar, ahora mismo está en desarrollo el uso de unas proteínas bacterianas que lo que hacen, las bacterias por supuesto lo usan para su propio beneficio, para evadir la respuesta inmune del huésped, y lo que hacen es cortar los anticuerpos y hacer que estos anticuerpos no funcionen. Pues bien, si nosotros administramos esas proteínas justo antes de administrar el virus adenoasociado recombinante, eliminaremos todos los anticuerpos, la acción de todos los anticuerpos de manera transitoria, incluidos los que se enfrentan, los que reconocen los virus adenoasociados. Y por el otro lado, existe también estrategias basadas en plasmaféresis o en inmunoabsorción capaces de eliminar la presencia de anticuerpos que están en el suero y de manera específica frente a virus adenoasociado. Por lo tanto, es un tema que ya está en estudio y que probablemente en unos pocos años o quizás un año lo veamos ya en la clínica. Por otro lado, y esto ya se ha utilizado en ensayos clínicos de la distrofia muscular de Duchenne, donde se ha visto esta activación del complemento, también se pueden utilizar anticuerpos que bloqueen la activación del complemento para evitar esta posible toxicidad asociada a la presencia de anticuerpos. Una de las razones que se piensa están detrás de la pérdida de la expresión del transgen en el ensayo clínico que os he mostrado antes, ¿no?, es que el vector, la construcción del vector terapéutico se optimizó para que expresara más proteína, ¿vale?, para que cada célula pudiera expresar más proteína una vez que esté infectada con el virus. Y eso condujo al aumento de unas secuencias que se denominan CPGs y que de manera natural la célula, mediante un receptor intracelular, reconoce como señales de peligro, porque normalmente son
secuencias presentes en el DNA asociadas a patógenos. Entonces, la presencia de muchas de estas secuencias en la construcción del genoma hace que se active la respuesta inmune innata, y esa activación de la respuesta inmune innata condiciona la respuesta celular adaptativa que al final elimina la célula transducida. Por lo tanto, es una hipótesis, todavía no ha sido realmente comprobada al 100%, pero ahora mismo todos los vectores que se están desarrollando de terapia génica, lo que se hace es reducir al mínimo posible estas secuencias CpGs. Y existe, de hecho, una correlación bastante clara entre ensayos clínicos que han funcionado y donde se ha visto expresión a largo tiempo y menor contenido en estas secuencias, y ensayos clínicos donde la expresión del factor de coagulación ha desaparecido y hay más secuencias de este tipo. Volviendo a la respuesta celular, ¿no? Hemos visto que la respuesta celular se activa, que puede estar condicionada a esta respuesta innata, pero ¿cómo evitamos esta respuesta celular y cómo evitamos que se eliminen las células? Pues bien, ahora mismo lo normal es que se utilice un tratamiento con corticoides o incluso inmunosupresión mucho más agresiva, tanto antes de administrar el vector como reactiva en el caso de que se observe elevación de transaminasas. ¿Cómo podemos resolver el tema de la expresión a largo tiempo? ¿En qué dirección se está trabajando? La característica de los virus adenoasociados que no hemos llegado a comentar es que el virus adenoasociado entra a la célula y se mantiene en el núcleo de manera episomal. Esto significa que no se integra en el cromosoma de la célula, sino que permanece dentro del núcleo, pero no asociado al cromosoma. De manera que cuando una célula se divide, divide su material genético, que es el contenido en los cromosomas, pero no duplica el contenido que tiene de DNA episomal. De manera que cuando la célula se divide, el virus adenoasociado, el genoma del virus adenoasociado se pierde. Y esto puede ocurrir por el crecimiento del hígado, pero también puede ocurrir si hay un daño hepático y se activa la regeneración hepática. De manera que en el caso de una respuesta celular frente al virus lo vamos a perder. ¿Cómo podemos evitar esa pérdida? Pues lo podemos evitar utilizando otros vectores, como los vectores basados en lentivirus o retrovirus que se integran en el genoma. Lo que pasa es que actualmente todavía no tenemos lentivirus que sean capaces de llegar con suficiente eficacia a las células hepáticas y que no provoquen inflamación, pero es una de las estrategias en las que se está trabajando. Y la otra, mucho más, digamos, mucho más de moda o donde se está viendo que hacia donde se dirige la terapia génica, es la edición génica. Vamos a corregir el genoma del paciente utilizando el sistema de las CRISPR-Cas, de manera que yo puedo modificar el genoma del paciente donde quiero, bien introduciendo el gen, el cDNA terapéutico, o bien modificando la mutación de ese paciente. Y esto es un poco el futuro o el posible futuro de la terapia génica en el que se está trabajando. Y luego otro aspecto que ya os adelantaba, ¿no? Existe la idea de que es posible que en el caso en el caso de la hemofilia A, las células que producen de manera natural el factor 8 no son los hepatocitos. Las células que producen el factor 8 son las células endoteliales, ¿vale? Y por eso se piensa que esa pérdida de expresión a lo largo del tiempo puede ser debida a que la expresión de factor 8 en el hepatocito con el tiempo puede estar induciendo un estrés en la célula por no ser la productora natural de este factor, y eso haga que la célula se vaya perdiendo con el tiempo. Sin embargo, si llegamos con estos virus o con otros virus a las células endoteliales, es posible que podamos lograr
un efecto terapéutico más a largo tiempo. Y esto es un poco por donde se mueve ahora el campo de la terapia génica, ¿no? Es verdad que está funcionando, es verdad que estamos viendo que en algunos de los ensayos clínicos ya el vector que se está utilizando es un vector que funciona, es un vector que logra expresar el gen terapéutico durante mucho tiempo y evitar los sangrados en estos pacientes. Pero a mí me gusta traer aquí esto, que es un artículo que se publicó el año pasado, donde investigadores implicados en el ensayo clínico de Unicure preguntaban a 3 pacientes cuáles eran sus preocupaciones asociadas a haber recibido terapia génica para la hemofilia. En 3 de los pacientes en los que la terapia está funcionando, ¿no? Y la principal preocupación de estos pacientes es la incertidumbre sobre la duración del efecto terapéutico. Y está claro, ¿no? No sabes si te va a durar, o sea, lo ideal sería que te durara toda la vida, pero no sabemos porque no tenemos la experiencia, ¿no? Sabemos que hay pacientes que con 10 años más tarde siguen expresando, pero es que igual al año 11 van a perder la expresión. Y podrán ser tratados si tienen anticuerpos. A día de hoy no pueden ser retratados con el vector, ¿no? Entonces es donde se está trabajando, ¿no? Vamos a tratar de eliminar esas incertidumbres del paciente desarrollando estrategias que permitan el retratamiento, estrategias que permitan que la duración de la expresión sea sí o sí para toda la vida, ¿no? Y una cosa que me ha llamado la atención, ¿no?, es que no muestran preocupación por posibles consecuencias adversas a largo plazo, ¿no? Si bien es algo que a nosotros nos preocupa mucho, el paciente se preocupa más, ¿no?, por eso, por estar sano, por no tener que seguir dependiendo de un tratamiento que requiera, ¿no?, una administración consecutiva. Y el resumen, ¿no?, de mi charla, ¿no?, es que aunque los resultados de terapia génica para hemofilia desde luego son alentadores, y desde luego para el campo de la terapia génica, vamos, es una maravilla poder ver cómo lo que haces en el laboratorio es capaz de curar pacientes. Sí que es verdad que necesitamos estar más seguros, o sea, desarrollar tratamientos más seguros, más predecibles y sobre todo duraderos, ¿no? Y además, ¿no?, la durabilidad y el seguimiento a largo plazo de estos pacientes en ensayos de terapia génica nos va a permitir abordar posibles problemas que estén asociados a la seguridad, como la integración o la pérdida de eficacia. Y sin más, encantada de responder a vuestras preguntas y a discutir lo que sea necesario, y de nuevo muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Perdón, Gloria, como en el caso anterior, te estoy muy agradecido en nombre de todos los asistentes por el esfuerzo que has hecho por condensar en tan poco tiempo el enorme cuerpo bibliográfico y documental y experimental que hay alrededor de esta terapia tan innovadora. Lo bien es cierto es que, siendo como es la hemofilia una enfermedad heterogénea, y ya lo presentó Víctor en alguna de sus diapositivas, siendo que como es una enfermedad muy heterogénea, es un poco difícil, ¿no?, mantener un estándar que sea equiparable a todos los pacientes. Y sobre esto hay muchas preguntas, o por lo menos a mí se me ocurren muchas. Ahora es el momento también para, aunque estamos en la hora teórica de cierre, creo que nos podemos extender unos cuantos minutos con algunos debates. Es cierto que yo creo que a todo el mundo le pasa lo mismo, que estamos un poco saturados, ¿no?, por tantos hitos con el manejo de la hemofilia en tan poco tiempo, ¿de acuerdo? Pero sí que hay preguntas que yo creo que se suscitan. La primera casi te la preguntaría yo a ti, Gloria, por empezar casi detrás adelante, mientras van entrando más preguntas. Alguna de ellas tomo nota para formularla. Y es que las limitaciones de la terapia génica no dependen exclusivamente del vector, que es lo que quizá de alguna manera hemos estado en los últimos tiempos pensando sobre el debate del adenovirus, si el adenovirus de determinada especie o familia o la propia técnica. Yo creo que es algo un poco más complejo.
no simplemente los inconvenientes en términos de inmunogenicidad y en términos de supervivencia del injerto van un poco más allá. ¿Tú cómo crees que de alguna manera va a evolucionar? Sé que es una pregunta especulativa, absolutamente, pero creo que es la mejor persona para responderlo. ¿La vía del adenovirus está agotada a favor de otros virus o realmente la vía del adenovirus permite todavía modificaciones del mismo para solventar sus problemas, por ejemplo, de inmunogenicidad y seguir experimentando este modelo que ha demostrado cierta seguridad de la expresión epigenética por conta de la integración genómica? Yo pienso que todavía queda mucho por desarrollar. Es verdad que vamos aprendiendo según se van tratando los pacientes y además existe una vía de investigación por varios grupos en el desarrollo de vectores mucho más eficaces, es decir, que necesites mucha menor dosis para poder llegar al mismo número de células, de manera que está claro que la respuesta tanto innata como adaptativa es dosis dependiente. Si tú bajas la cantidad de virus que necesitas para curar, vas a poder reducir ambas respuestas. Y la ausencia de estas respuestas va claramente asociada a la duración del tratamiento. O sea, yo creo que eso está bastante comprobado. Claro, el problema es desarrollar vectores mucho más eficaces y que no desarrollen respuestas inmunes innatas. Y de hecho, por ejemplo, en el ensayo clínico de Baxter, donde se ve que creo que son de 8 pacientes, 7 pierden totalmente la expresión, hay uno que no. Y justo ese tiene una mutación en el receptor de la interleuquina 6. O sea, estamos aprendiendo tantas cosas que no habíamos visto además en modelos animales, lo cual también te da idea, ¿no?, un poco de dónde, en qué limitaciones nos movemos, ¿no? Porque tú crees que lo estás haciendo todo bien, te vas del ratón al perro, del perro al mono, y en ninguno de los modelos animales observas lo que observas en el paciente, ¿no? Estamos aprendiendo y se trata de aprender para volver atrás y para volver a ir al paciente y para volver a mejorarlo, ¿no? Pero yo sinceramente, viendo los resultados que yo estoy viendo últimamente en otras enfermedades también, yo creo que todavía nos queda mucho recorrido con los virus adenoasociados hasta que seamos capaces de controlar la edición génica, que a ver si lo conseguimos, porque tiene también sus limitaciones. Lo cierto es que si la terapia génica ya es en sí misma vertiginosa, la edición, yo creo que al menos a muchos yo me declaro sobrepasado por ese capítulo, pero muy ansioso en verlo. Tú de alguna manera has planteado esta relación, ¿no?, entre beneficio y riesgo, y esa es la pregunta que yo le quisiera trasladar a Víctor. Claro, quizá en terapia génica estamos todavía en un abordaje 1.0 o 1.5 y a punto quizá de saltar al 2.0 por utilizar esa analogía tan común, cosa que en la terapia de reemplazo y sustitutiva realmente no es así. Y tenemos un recorrido de muy largo tiempo. Entonces, Víctor ha hecho un magistral ejercicio de resumen y de síntesis para presentar, sobre todo lo que más me ha llamado es el algoritmo, ¿no? La atención al algoritmo que presentaste, Víctor, de toma de decisión de terapia, que es un algoritmo complejísimo, como lo es la hemofilia. Entonces, ¿dónde crees que ocupa ahí un espacio esa valoración de beneficio-riesgo? Sobre todo cuando empezamos a tratar a los pacientes con terapias que no son simplemente mecanismos de reemplazo de lo perdido, sino productos que desequilibran la hemostasia en el sentido contrario, con agentes protrombóticos. ¿Cómo crees que esto se podría encajar en la generación de los algoritmos? Bien es cierto que, bueno, que ese algoritmo está muy fijo en las terapias que tenemos ahora mismo y que probablemente tenga que evolucionar al futuro. Pero fíjate, yo creo que si te das cuenta de lo que preveíamos de cada terapia a lo que luego encontramos la realidad, ¿no? Ha habido como una especie de
se va encajando de forma natural cada pieza en su sitio. ¿A qué me refiero? Me refiero a que obviamente las expectativas que tenemos tanto la comunidad científica como la comunidad de pacientes, como por supuesto la industria que trabaja, al final esas piezas pues muchas veces no encajan, es decir, este tratamiento no es adecuado para pacientes de este tipo porque tenemos una mejor alternativa, pero en cambio es una gran solución para otros pacientes, con lo cual yo creo que en esa balanza riesgo-beneficio va a ser complicado porque vamos a entrar en conflicto muchas veces, es decir, un mismo paciente puede ser beneficiario de dos tratamientos, ¿no? Pero seguro que la propia, digamos, el propio, iba a utilizar la palabra un poco demasiado, el propio situación que tengamos en ese futuro va a ser la que nos va a decir realmente cuál va a ser el riesgo-beneficio. Obviamente, hoy por hoy, la terapia génica está a la vuelta de la esquina en la hemofilia A, probablemente en un par de años a nivel europeo, o un año y medio. Aquí en España tardará en llegar obviamente un poquito más y nos dará tiempo, yo creo, que a encajar cada una de las terapias, buscar los candidatos, porque yo creo que de los tres que estamos aquí, a pesar de que Gloria no es clínico en la hemofilia, pero sí que es una gran experta en terapia génica, ella ve cuál sería el modelo de paciente ideal. Es completamente diferente al modelo que tú ves, Santi, al que veo yo y al que ve seguramente el clínico de otros sitios, ¿no? Entonces yo creo bueno, que fíjate, yo soy optimista a ese respecto, en el sentido de que cada tratamiento irá cogiendo su hueco, su nicho, y es cierto que competiremos por el mismo nicho dos tratamientos, pero bueno, luego cada centro priorizará en función de muchas variables, ¿no? Eh, yo creo que el futuro es halagüeño. Yo siempre, en este ejemplo, siempre vamos a llevar el símil futbolístico, no sé si os gusta el fútbol, ¿no? Pero cuando le dicen a un entrenador que si quiere tener a Cristiano Ronaldo, a Messi, bueno, a los mejores del mundo en su plantilla, pues, pues te dicen que sí, ¿no? Que luego ya se buscará la vida cómo los colocan, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Si tenemos los mejores tratamientos, bueno, pues ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Que es la oportunidad. Bueno, pues yo creo que estamos en esa oportunidad. Ahora mismo tenemos a los mejores jugadores y yo creo que debemos trabajar ahora en cómo los colocamos, ¿no? Creo que esa es una de las buenas definiciones de cómo es ahora el manejo de la hemofilia. De hecho, vosotros dos, que sois los expertos de esta tarde, lo que estáis transmitiendo es una imagen tremendamente entusiasta, porque en lugar de centrarnos en los posibles problemas que sí que se han mencionado, lo que estáis dando es opciones de solución de estos problemas, sobre todo para conseguir que el manejo de la hemofilia en unos pocos años, yo creo que ya va a abandonar el paradigma de un producto para muchos años. Quiero decir, no, el tratamiento de reemplazo está quedando en cierto modo obsoleto. Y no sé si coincidirás, Víctor, si tú lo piensas, que dentro de muy poco tiempo el tratamiento de la hemofilia puede ser realmente secuencial, en el sentido de que empezará con una aproximación, cambiará a otra y finalmente migrará a una tercera, que quizá la terapia génica incluso no sea ni el punto final de tratamiento, visto como es que el resultado a largo plazo hoy por hoy todavía, y digo ese todavía de forma enfática, no está garantizado, pero no significa que no lo va a tener en un futuro. ¿Tú qué piensas como tratante? Como Médico tratante. entendido perfectamente. Yo creo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay un cambio, tenemos que tener un cambio de paradigma, no solamente los médicos tratantes, sino también nuestra población, ¿no? Y que se está trabajando muy bien desde las asociaciones de pacientes, ¿no? Que esto es cambiante día a día. Y yo cambiante de día, como bien decía, es una terapia secuencial, es decir, se puede pasar de un 9 estándar a un 9 de vida media prolongada a la terapia génica con factor 9 dentro de nada, por ejemplo. Y si hubiera cualquier problema o complicación de que no fallara, se puede volver nuevamente al 9 y que en un futuro otra terapia génica rescatara, o que ya la edición génica, no sé, yo creo que es un continuo en el cual
tenemos muchas alternativas, no como antes que era solo un camino, cómo mejorábamos ese camino. Ahora tenemos muchas posibilidades y yo creo que, repitiendo nuevamente, yo creo que es una ventaja, ¿no?, al respecto, ¿no? Yo creo que es algo positivo. Yo no sé si tienes muchas preguntas, pero a mí me gustaría hacerle una Gloria, aprovechando que la tenemos aquí, porque la verdad es que siempre se aprende, ¿no? En eso que comentabas realmente de la localización de la formación de los factores de la coagulación, del hepatocito y la célula sinusoidal, se está trabajando en el campo en ese campo, en buscar que el nicho, en vez de ser el hepatocito el que produzca el factor 8, sea realmente su célula nativa. Sí. Bueno, existen muchísimas cápsides de IB y además la gente hace librerías de IB ¿no?, con modificaciones en la proteína de la cápside. Entonces, en lo que se está trabajando es en buscar cápsides que no vayan al hepatocito y que vayan a la célula endotelial, de manera que de alguna manera sean capaces de introducir el material genético terapéutico en estas células. Y luego, por otro lado, otra manera de controlar la expresión ahí es utilizando secuencias reguladoras que sean específicas de la célula endotelial. Pero sí, se está trabajando, pero no es fácil, no es fácil. Los hepatocitos se infectan muy bien y la célula endotelial no tan bien. Eso es lo que tiene que ser una buena persona, ¿no? Si eres un hepatocito que todo lo asumes. Y yo tengo un par de preguntas muy específicas, si queréis, y podemos ir planteando ya el cierre. Dos preguntas muy específicas que a mí en concreto me preocupan. Una para ti, Gloria. La terapia génica se define como una terapia de un solo disparo, ¿no? Una sola opción, básicamente por la inmunogenicidad. Pero ¿tú crees que esto realmente va a ser así? ¿Tú crees que hay opciones o que técnicamente podría ser posible, pues como con las vacunas, una dosis de recuerdo, por decirlo de una manera así muy Sí. actual? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque a todo el mundo le interesa que se pueda readministrar, al que lo desarrolla, al que recibe el tratamiento. Yo creo que se va a conseguir. Yo creo que igual no es un tratamiento simple, pero se va a conseguir. O sea, nosotros lo hemos conseguido en monos y yo creo que se va a poder conseguir en pacientes, sin mucho problema. Sí, yo creo que sí. Sí. Y para ti, Víctor, una pregunta quizá un poco doble. A ver, la primera sería, la mayor parte de los esfuerzos en el desarrollo de nuevas terapias están enfocados al cambio de producto, ¿no? Nuevos constructos, nuevas aproximaciones, agentes de rebalance, como queramos llamarle. Pero, sin embargo, la vía de administración, que es uno de los grandes problemas de la hemofilia, una cosa tan sencilla como la administración subcutánea o intravenosa, pues está relativamente poco explorado y parece que está casi como que agotado. Me acuerdo las experiencias con la administración subcutánea creo que era el Novovid, si no recuerdo mal, que acabaron fracasando en pacientes previamente tratados. ¿Tú crees que la vía de tratamiento de reemplazo subcutánea realmente la podamos? Y hay ensayos clínicos, de hecho Actapharma tiene un producto ahora, del cual yo no tengo información disponible, pero que abre una expectativa muy interesante de cara a un futuro, porque la vía casi es tan importante, casi, me atrevo a decir, como el producto en sí. ¿Tú crees que el tratamiento de reemplazo tiene las horas contadas su administración subcutánea o crees que todavía hay posibilidad de poder asistir a esto? Sin estar mucho más informado probablemente que tú, yo creo que sí que se está trabajando en ello, ¿no? Inclusive el BIF-001 se exploró inicialmente como una vía subcutánea, pero se vio que luego la biodisponibilidad era baja, con lo cual se necesitaban muchas dosis. Como bien dices, la aproximación con el Boet fue un problema de inhibidores. El problema de la vía subcutánea es que requiere varios pasos, ¿no? No va directamente al espacio intravenoso, sino que requiere pasar por todo el tejido linfático, es mucho más inmunógena en general, ¿no? Como bien se sabe, y además necesita ir a ganglio linfático, etcétera, etcétera, con lo cual no es tan fácil trabajar en ella, con lo cual yo sé que se está trabajando en algunos en investigación, siempre nos dicen que hay,
pero realmente es más implantes. Leí en un congreso de unas nanocápsulas pero yo creo que va un poquito para más largo, ¿no? Por lo menos mi información no es mucho mayor que la que tú has expresado en la pregunta. Y déjame que te lance una última pregunta, que es algo que yo realmente no sé qué pensar, no sé cómo encajarlo, y tiene que ver con la complejidad de las moléculas desarrolladas. Pasamos de productos que eran recombinantes, productos a los que se le seleccionaba uno de los dominios, el B, productos que luego se le han unido a otras moléculas, ¿no? La fracción FC, el polietilenglicol, y de estos todavía tenemos una información muy preliminar respecto a su inmunogenicidad de estos últimos. Pero claro, los nuevos constructos lo que hacen es añadir todavía más moléculas, o sea, más complejidad a las moléculas, como tú bien has presentado antes. ¿Esto tú crees que puede suponer un problema a medio y largo plazo, el hecho de disponer de estas moléculas de origen recombinante con tanta complejidad estructural, en términos de estabilidad o en términos incluso de inmunogenicidad? ¿O crees que realmente es un avance que hoy por hoy no tiene grandes temores? No sé si soy capaz de expresar un poco Sí, totalmente. Yo creo que a mayor complejidad, obviamente, mayor incertidumbre, ¿no? Porque es como todos los pasos tenemos una seguridad en cuanto a cómo manejarlos, qué hacer con ellos, y cuando hay un nuevo cambio, ese cambio añade también incertidumbre. Desde luego ya a nivel de laboratorio ya hay problemas, entonces con lo cual, bueno, pues ya significa que hay algo diferente, ¿no? Hay una manera de activar, por lo menos fuera del organismo, diferente. Si se traduce eso realmente in vivo, pues bueno, no está claro. Yo creo que ahora mismo se han empezado los estudios, como siempre, ya sabes que las casas se empiezan habitualmente, ¿no?, por los cimientos y se va hacia el tejado, ¿no? Creo, bueno, no soy constructor. Yo creo que aquí se está empezando muchas veces por arriba, por el tejado, ¿no? Se crea la molécula y después, en todas, se busca cuáles son las interacciones que puede tener con otros, y ahora ya hay una publicación reciente del modelo cristalográfico de esta nueva molécula, cómo interfiere, dónde interfiere. Es decir, yo creo que la ciencia avanza muy rápido, ¿no? Pero también hay muchos intereses detrás que hacen que empujen a que sea más rápido a lo mejor de lo que deseamos, ¿no? Y por eso es importantísimo mantener todos los sistemas de vigilancia alerta. Y bueno, no tengo una respuesta es qué va a pasar en un futuro. Aparentemente parece que no, pero claro, la gran respuesta la tendremos cuando tengamos un número importante de pacientes dentro del estudio, y sobre todo cuando tengamos a niños dentro del estudio, ver que realmente cómo se traduce eso en un cambio en la inmunogenicidad. Muy bien, pues yo creo que estamos ya en una hora en la que podemos ir planteando ya el cierre, por respeto a vosotros que ya estáis cansados por la presentación y también por la audiencia. Yo quisiera simplemente recalcar o enfatizar el hecho de que, con todo el respeto debido, por supuesto, a las personas con hemofilia, la hemofilia es un campo apasionante. Desde el punto de vista médico, por la innovación, por el desarrollo, por la cantidad de productos, es realmente asombroso y es un modelo experimental que probablemente puede tener incluso beneficios, no solamente para la propia hemofilia, sino para los pacientes que tienen otras enfermedades que pueden sacar un beneficio de todos los avances. Que si quisierais en unas breves frases intentar transmitir un mensaje final, yo creo que eso sería el colofón de oro para poder cerrar la sesión, empezando por ti, Víctor, y continuando por Gloria, y luego ya hacemos el cierre y la despedida. Bueno, yo creo que el mensaje es un mensaje de optimismo, en el sentido de que tenemos cada día nuevos agentes, que hay muchos agentes novedosos en el campo de la hemofilia, y que yo creo que el ponernos en una dificultad a la hora de elegir cuál es el más adecuado para cada paciente, no debemos verlo como un conflicto, sino al revés, como una gran ventaja. Y yo creo que, bueno, pues es un mensaje de optimismo en el sentido de que en los próximos años ya estamos asistiendo, pero la revolución está ahí encima de la mesa y no podemos de ninguna manera ni evitarla, ni por supuesto no desearla. Todo lo contrario, yo creo que debemos que afrontarla, y va a ser un reto, yo creo que muy interesante, el que nos vamos a tener en los próximos años. Pues yo un poco en la misma línea. Realmente en la hemofilia es la punta de lanza
de la terapia génica, donde estamos aprendiendo muchísimo y creo que la terapia génica de la hemofilia va a suponer la curación del paciente. Creo que con esto queda dicho prácticamente todo. Así que, estando ya en la hora en la que estamos, es un buen momento para despedir. Disculpar de nuevo a David Silva, el presidente de la Fundación, que no pudo estar aquí. Y bueno, nos hubiera encantado que hubiera podido estar abriendo y clausurando esta sesión. A vosotros dos como ponentes, que yo sigo aprendiendo todos los días y hoy he aprendido unas cuantas cosas que no sabía. A la Real Fundación y a su comité científico por estar detrás, dando soporte a estas sesiones, a los dos patrocinadores, a Plataforma de Coche, que también es notable el esfuerzo que hacen, a todos los que no estáis viendo y que están detrás de las cámaras, a los asistentes, en fin, gracias a todos por estar aquí. No me enrollo mucho más, sino simplemente lo que os transmito es un enorme abrazo y el deseo de que tengáis lo mejor para vosotros y vuestras familias y encontrarnos en la carne, como dicen los ingleses, en las próximas semanas o meses. Así que muchísimas gracias a todos y damos ya por concluida este seminario. Muchas gracias. Bien, gracias por todo. Adiós. A todos. Adiós. Adiós.